Me llamo Tzintzún Huarjí Cárdenas. Tengo 72 años. Nací en una comunidad purépecha en Michoacán donde el piso era de tierra y la comida dependía de lo que mis padres pudieran sembrar. Toda mi vida trabajé para construir algo, para dejarle algo a mi hijo. Pero el día de su boda, su mujer me sacó de la ceremonia como si yo fuera basura. Me dijo que mi acento y mi apariencia no encajaban con el nivel del evento. Ese evento que yo pagué completo. Mi hijo no dijo nada. Se quedó callado mientras su madre, que en paz descanse, lloraba junto a mí afuera del salón. Lo que pasó después de esos 15 minutos cambió todo. Pero para entender bien lo que hice, hay que empezar por el principio. Pero antes de continuar con la historia, por favor haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu ayuda es muy importante. Yo siempre viví con poco. De niño comía una vez al día si había suerte. Mi padre murió cuando yo tenía 11 años. Mi madre se enfermó 2 años después. Me quedé solo. Aprendí a cargar bultos en el mercado de Pátzcuaro. Cobraba 5 pesos por viaje. A veces me daban tortillas o un taco. Así fui creciendo, sin quejarme, sin esperar nada de nadie. A los 19 años me vine para acá, a la Ciudad de México. Llegué sin papeles, sin contactos, sin dinero. Dormí 3 meses en la central de abasto. Comía lo que encontraba tirado o lo que alguien me regalaba. Conseguí trabajo descargando camiones. Después me metí a una fábrica de textiles. Ganaba poco, pero era constante. Ahorraba todo lo que podía. No tomaba, no fumaba, no salía a ningún lado. Ahí conocí a Citlali. Ella trabajaba en la misma fábrica, en el área de costura. Era de Oaxaca. Tampoco tenía familia acá. Nos hicimos novios sin mucho drama. Nos juntamos a los 2 años. Rentamos un cuarto en la colonia Guerrero. Éramos felices con lo poco que teníamos. Ella me enseñó a leer mejor. Yo le enseñé a ahorrar. Así fuimos armando nuestra vida. Cuando nació Sebastián, yo tenía 26 años. Fue el día más importante de mi vida. Desde que lo vi, supe que todo lo que yo hiciera de ahí en adelante sería para él. Para que no sufriera lo que yo sufrí. Para que tuviera opciones. Para que estudiara. Empecé a trabajar doble turno. Después me salí de la fábrica y me metí a la construcción porque pagaban más. Aprendí a hacer de todo. Albañilería, plomería, instalación eléctrica. Me convertí en maestro de obra. La gente me buscaba porque yo era cumplido y no cobraba de más. Citlali seguía cosiendo en casa. Hacía arreglos, vestidos, manteles. Entre los dos íbamos juntando. Con el tiempo compré un terrenito en Ecatepec. No era gran cosa, pero era nuestro. Construí la casa yo mismo, cuarto por cuarto, fin de semana por fin de semana. Tardé 5 años en terminarla. Cuando la acabé sentí que había logrado algo, que mi hijo iba a crecer con un techo seguro. Sebastián fue creciendo. Era buen niño, estudioso, callado, no me daba problemas. Yo le metía presión para que se aplicara en la escuela. Quería que él llegara lejos, que fuera ingeniero o licenciado, algo que yo nunca pude ser. Cuando entró a la preparatoria, empezó a cambiar un poco. Se juntaba con chavos de familias con más dinero. Iba a sus casas. Veía cómo vivían. Empezó a pedirme cosas. Tenis de marca. Un celular mejor. Yo se los daba. Me partía el lomo trabajando, pero se los daba. Pensaba que era normal, que los jóvenes querían esas cosas. Entró a la universidad. Estudió administración de empresas. Yo pagué todo. Colegiatura, libros, pasajes, comidas. Nunca le faltó nada. Citlali y yo comíamos frijoles con tortilla para que a él no le faltara su dinero de la semana, pero él no lo veía, o no quería verlo. En tercer semestre conoció a Renata Salgado. Yo la conocí una vez que fue a la casa. Era bonita, bien arreglada, con ropa cara. Hablaba con ese acento de gente de dinero. Me saludó de mano pero sin verme a los ojos, como si yo fuera parte del mueble. Le pregunté de dónde era su familia. Me dijo que de Polanco. Yo asentí. No conocía bien esa zona, pero sabía que era donde vivía la gente con dinero. Desde ese día, Sebastián cambió más. Empezó a llegar tarde. A veces ni llegaba. Decía que se quedaba en casa de Renata porque quedaba más cerca de la universidad. Yo no le dije nada. Confiaba en él.
Citlali sí, le hacía preguntas, pero él se molestaba. Decía que ya era grande, que lo dejáramos vivir su vida. Un día Sebastián me dijo que necesitaba dinero para un proyecto de la escuela. 10.000 pesos. Era mucho. Pero yo los saqué. Vendí unas herramientas. Le di el dinero. Él ni siquiera me dio las gracias. Solo tomó el sobre y se fue. Eso me dolió, pero no dije nada. Después vinieron más pedidos. Que para una computadora nueva, que para un viaje de estudios, que para libros especiales. Yo siempre le daba lo que podía. A veces pedía prestado, a veces trabajaba fines de semana extras, pero cumplía. Citlali me decía que le pusiera un alto, que ya estaba abusando. Yo le decía que era su educación, que valía la pena. Sebastián se graduó. Hicimos una comida en la casa. Invitamos a la familia de Citlali que vivía acá. Fue sencillo, pero bonito. Renata no fue. Sebastián dijo que tenía un compromiso familiar. Yo me sentí raro, pero no comenté nada. Después Sebastián consiguió trabajo en una empresa de su carrera. Empezó a ganar bien. Yo pensé que ahí las cosas iban a mejorar, que iba a ayudarnos un poco, que iba a estar más presente, pero pasó lo contrario. Se alejó más. Venía cada 15 días, después una vez al mes. Cuando venía era rápido. Saludaba, comía algo y se iba. Casi no hablábamos. Renata tampoco volvió a la casa. Sebastián decía que ella estaba ocupada con su trabajo. Yo nunca supe bien a qué se dedicaba. Solo sabía que venía de familia con dinero y que vivía en una zona cara. Pasaron 2 años así. Yo seguía trabajando. Citlali seguía cosiendo. Vivíamos tranquilos, pero con ese vacío de no ver a nuestro hijo. De sentir que se nos había ido, aunque estuviera en la misma ciudad. Un día Sebastián llegó a la casa con Renata. Era raro porque ella nunca venía. Nos sentamos en la sala. Sebastián respiró hondo y dijo que se iban a casar. Yo me puse contento. Citlali también. Le dimos un abrazo. Le preguntamos cuándo. Él dijo que en 6 meses, que iban a hacer una boda grande, que la familia de Renata ya estaba organizando todo. Yo pregunté cuánto iba a costar. Sebastián se quedó callado. Renata habló. Dijo que la familia de ella iba a poner una parte, pero que lo justo era que nosotros pusiéramos la otra mitad. Yo pregunté cuánto era eso. Ella dijo un número. 350.000 pesos. Me quedé helado. Era una cantidad enorme. Más de lo que yo había ganado en 2 años completos. Citlali me vio. Yo vi a Sebastián. Él no me miraba. Tenía la vista en el piso. Le dije a Renata que eso era mucho dinero, que no teníamos esa cantidad. Ella sonrió. Fue una sonrisa rara, como de lástima. Dijo que entendía que para nosotros fuera difícil, pero que Sebastián era hijo único, que esta era su única boda, que nosotros como padres teníamos la obligación de darle lo mejor. Citlali le dijo que sí queríamos darle lo mejor, pero que no teníamos esa cantidad ahorrada. Renata dijo que podíamos pedir un préstamo o vender algo, que ellos necesitaban una respuesta pronto porque había que apartar el salón y contratar proveedores. Sebastián seguía callado. No decía nada. No me defendía. No le decía a Renata que estaba pidiendo demasiado. Solo estaba ahí sentado como si nada de eso fuera con él. Yo le dije que iba a ver qué podía hacer, que les daba una respuesta en unos días. Renata se paró. Dijo que bueno, que esperaba nuestra confirmación pronto. Se fueron sin terminar el café que Citlali les había servido. Esa noche no dormí. Citlali tampoco. Estuvimos hablando hasta que amaneció. Ella me decía que no lo hiciera, que era un abuso, que Sebastián ya ganaba su dinero y que si se quería casar así de grande que él pagara. Yo le decía que no podíamos dejar que nuestro hijo se casara sin nuestro apoyo, que la gente iba a hablar, que iba a quedar mal. Al final decidí hacerlo. Saqué todo lo que teníamos ahorrado. Pedí un préstamo en una financiera con intereses altos. Empeñé herramientas. Vendí la camioneta que usaba para trabajar. Junté los 350.000 pesos. Me costó un mes completo. Fue de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Pero lo hice. Le hablé a Sebastián. Le dije que ya tenía el dinero. Él dijo que bueno, que se lo depositara a una cuenta que me iba a mandar. Yo le pregunté si no iba a venir por él. Dijo que no tenía tiempo, que mejor así. Le deposité el dinero. Me mandó un mensaje. Solo decía, recibido, gracias. Desde ese día empezaron los preparativos. Yo no estuve en nada. Nadie me preguntó qué opinaba.
Nadie me avisó de las decisiones. Solo me llegaban mensajes de Sebastián diciendo que todo iba bien, que la boda iba a estar increíble. Citlali me preguntaba si nos iban a dar algún papel en la ceremonia, si nos iban a presentar, si íbamos a estar en alguna foto especial. Yo le decía que seguro sí, que era normal, que éramos los papás del novio. 2 semanas antes de la boda, Sebastián vino a la casa. Nos trajo las invitaciones. Eran elegantes, con letras doradas. Decían que la boda era en un salón de jardín en Coyoacán. Yo nunca había estado en ese lugar. Me sentí orgulloso. Pensé que todo el esfuerzo había valido la pena. Sebastián nos dijo que el código de vestimenta era formal, que nada de ropa corriente. Citlali le preguntó si podía usar un vestido que ella misma había cosido. Sebastián dijo que mejor no, que Renata había apartado un vestido para ella en una boutique, que solo tenía que ir a recogerlo y pagarlo. Yo pregunté cuánto costaba. Dijo que 8,000 pesos. Yo no dije nada, solo asentí. También me dijo que yo necesitaba un traje, que no podía ir con mi ropa normal. Me dio la dirección de una tienda. Fui al otro día. El traje costaba 12,000 pesos. Era más de lo que yo ganaba en un mes. Lo compré. No tenía opción. El día antes de la boda, Sebastián me llamó. Me dijo que llegáramos temprano, que la ceremonia empezaba a las 5 de la tarde, pero que nosotros teníamos que estar ahí desde las 3, que había fotos y preparativos. Yo le dije que ahí estaríamos. Esa noche Citlali planchó su vestido nuevo. Yo limpié mis zapatos. Nos acostamos temprano, pero ninguno de los dos pudo dormir bien. Estábamos nerviosos. Era un evento grande, con gente que no conocíamos, con un mundo que no era el nuestro. Llegamos al salón a las 2:30 de la tarde. Era enorme. Tenía jardines, fuentes, luces colgadas en los árboles. Había gente trabajando por todos lados. Meseros, fotógrafos, decoradores. Todo se veía caro. Nos bajamos del taxi. Caminamos hacia la entrada. Un señor de traje nos detuvo. Nos preguntó si éramos invitados. Yo le dije que éramos los papás del novio. El señor revisó una lista. Nos dijo que pasáramos. Entramos. Busqué a Sebastián con la mirada. No lo vi. Una chava con un portapapeles se nos acercó. Le preguntamos por Sebastián. Ella dijo que estaba en la zona de preparación con la familia de la novia, que no podíamos pasar, que teníamos que esperar en una sala aparte. Nos llevó a un cuarto pequeño al fondo del lugar. Había unas sillas, una mesa con agua, nada más. Nos dijo que ahí teníamos que quedarnos hasta que nos avisaran. Yo le pregunté cuánto tiempo. Ella dijo que no sabía, que dependía de cómo avanzaran las fotos. Citlali y yo nos sentamos. No hablamos mucho. Solo esperamos. Pasó 1 hora, después otra. Nadie venía a decirnos nada. Yo me paré varias veces para asomarme al pasillo, pero no veía a nadie conocido. Solo personal del lugar. A las 4:30 entró Sebastián. Traía puesto su traje de novio. Se veía bien, elegante. Yo me paré para abrazarlo. Él me dio la mano. Solo eso. Me preguntó si estábamos bien. Yo le dije que sí, que estábamos esperando. Él dijo que bueno, que ya casi era hora, que en unos minutos nos avisaban para entrar a la ceremonia. Se fue sin decir más. Citlali me vio. Tenía los ojos aguados, pero no dijo nada. A las 5:10 llegó la misma chava del portapapeles. Nos dijo que ya podíamos salir, que nos iban a ubicar en nuestros lugares. Caminamos detrás de ella. Llegamos a la zona de la ceremonia. Había sillas blancas puestas en filas. Un pasillo en medio con pétalos de flores. Un arco decorado al frente. Había mucha gente ya sentada. Todos bien vestidos. Hablaban y se reían. Nosotros caminamos en silencio. La chava nos llevó hasta unas sillas en la tercera fila del lado izquierdo. Yo le pregunté si ahí era donde nos tocaba. Ella dijo que sí. Yo le dije que éramos los papás del novio, que normalmente los papás iban en primera fila. Ella me miró raro. Dijo que los lugares estaban asignados así, que no podía cambiar nada. Nos sentamos. Yo veía la primera fila. Estaba vacía de nuestro lado. Del lado derecho, que era el de la novia, estaba llena. Había una señora mayor, un señor con traje gris, otros 2 señores y una muchacha. Todos hablaban entre ellos. Nadie volteó a vernos. La música empezó. La gente se calló. Todos se pararon. Yo también me paré. Vi hacia el pasillo. Salió Renata del brazo de su papá. Se veía bonita. El vestido era largo.
blanco, con brillos. Su papá traía un traje que seguro costaba más que todo lo que yo tenía puesto. Caminaron despacio. La gente los veía. Algunos sacaban sus celulares. Yo busqué a Sebastián con la mirada. Estaba al frente, junto al arco. Sonreía. Veía a Renata como si fuera lo único que existiera en el mundo. Renata llegó al altar. Su papá la entregó. Le dio un beso en la frente. Sebastián le dio la mano. Se pusieron frente al juez. La ceremonia empezó. El juez habló de los derechos y obligaciones del matrimonio. Después les preguntó si aceptaban. Ambos dijeron que sí. Se pusieron los anillos. Se besaron. La gente aplaudió. Yo aplaudí también. Citlali estaba llorando, pero no de felicidad. Yo lo sabía. La tomé de la mano. Terminó la ceremonia. La gente empezó a pasar al área de la recepción. Sebastián y Renata se quedaron tomándose fotos con el fotógrafo. Yo quise acercarme. Quise felicitarlos. Quise abrazar a mi hijo. Caminé hacia ellos. Renata me vio. Le dijo algo a Sebastián al oído. Él volteó a verme. No sonrió. Renata se acercó. Me paró antes de que llegara con ellos. Me dijo en voz baja que las fotos eran solo con familia cercana. Yo le dije que yo era el papá de Sebastián. Ella dijo que sí, pero que ellos ya tenían planeado quiénes iban a salir en las fotos oficiales. Que después podíamos tomarnos una foto aparte si quedaba tiempo. Sentí algo raro en el pecho, como si me faltara aire. Le dije que estaba bien. Me alejé. Citlali me preguntó qué había pasado. Yo le dije que nada, que después nos tocaba la foto. Ella no me creyó, pero no insistió. Entramos al área de la recepción. Había mesas redondas con manteles blancos, centros de mesa con flores, luces colgadas en el techo. Todo era elegante, caro. Yo busqué nuestra mesa. Un mesero nos guió. Era la mesa 12. Estaba hasta el fondo, lejos de la mesa principal donde iban a estar los novios. Nos sentamos. En la mesa había otras personas que no conocíamos. Nadie hablaba. Solo esperaban que sirvieran la comida. Vi hacia la mesa principal. Sebastián y Renata ya estaban ahí. Con ellos estaban los papás de Renata, los mismos señores que vi en primera fila y otras personas. Todos reían, brindaban, se veían felices. Yo solo los miraba desde lejos. La comida empezó a llegar. Era buena, bien presentada, pero yo casi no probé nada. Tenía un nudo en la garganta que no me dejaba tragar. Citlali tampoco comió. Solo movía la comida en su plato. Después vinieron los brindis. El papá de Renata tomó el micrófono. Habló de su hija, de lo orgulloso que estaba, de lo mucho que la amaba. Dijo que Sebastián era un buen muchacho, que iba a cuidarla. Todos aplaudieron. Yo esperé que me pasaran el micrófono, que me dieran chance de decir algo, de hablar de mi hijo, de todo lo que había hecho por él. Pero nadie me lo ofreció. El micrófono pasó a otras personas, amigos de los novios, primos, hermanos de Renata que yo no sabía que existían. Yo solo seguía sentado en mi silla, callado, invisible. Después vino el baile. Los novios bailaron primero. Después bailaron con sus papás. Renata bailó con su papá. Sebastián debía bailar con Citlali, pero no lo hizo. Bailó con la mamá de Renata, como si ella fuera su mamá. Citlali se soltó llorando. Yo la abracé. Le dije que nos fuéramos, que ya no teníamos nada que hacer ahí. Pero antes de pararnos pasó algo. Renata se acercó a nuestra mesa. Traía una copa en la mano. Estaba sonriendo, pero no era una sonrisa amable. Se agachó un poco para quedar a nuestra altura. Nos dijo en voz baja que agradecía que hubiéramos venido, pero que ya se estaba notando que no encajábamos, que la gente estaba preguntando quiénes éramos, que nuestro acento y nuestra forma de vestir no iban con el nivel del evento, que era mejor que nos retiráramos. Me quedé sin palabras. Citlali temblaba. Yo solo la veía a ella, a Renata, esperando que dijera que era una broma, pero no lo hizo. Dijo que Sebastián nos iba a hablar después, que no hiciéramos una escena, que nos fuéramos por la salida de atrás para no incomodar a los invitados. Se dio la vuelta y se fue. Yo miré a Sebastián. Estaba lejos, pero sé que nos vio. Sé que escuchó algo de lo que pasó. No hizo nada. No vino. No nos defendió. Citlali se paró. Yo también. Salimos por donde nos dijeron, en silencio, sin despedirnos de nadie.
como si nunca hubiéramos estado ahí. Afuera del salón Citlali se soltó llorando. Yo también quería llorar, pero no podía. Solo sentía rabia. Una rabia que nunca había sentido en mi vida. Tomamos un taxi. Regresamos a la casa. En todo el camino no hablamos. Solo el sonido del motor y el tráfico. Cuando llegamos a la casa, Citlali se metió al cuarto. Yo me quedé en la sala, sentado en el sillón, viendo la pared. Pensé en todo lo que había hecho, en todo lo que había dado, en todos los años de trabajo, de sacrificio, de entregarle todo a mi hijo para que él tuviera una vida mejor. Y me di cuenta de algo, que ya no iba a permitir que nadie me volviera a humillar así, que iba a proteger lo que me quedaba, y que si mi hijo no me defendía, yo iba a defenderme solo. Esa misma noche empecé a moverme, pero eso es lo que viene después. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala hasta que amaneció. Citlali tampoco durmió. La escuché llorar en el cuarto. Yo no entré. No sabía qué decirle. No tenía palabras para consolarla. Como a las 6 de la mañana me paré. Me lavé la cara. Me puse ropa de trabajo. Salí de la casa sin desayunar. Necesitaba caminar. Necesitaba pensar con claridad. Caminé por el barrio sin rumbo fijo. Las calles estaban vacías. Solo algunos señores que iban a trabajar. Algunos puestos de comida que empezaban a abrir. Yo seguía caminando. En mi cabeza pasaban las imágenes de la noche anterior. La cara de Renata cuando nos dijo que nos fuéramos. El silencio de Sebastián. La humillación de salir por la puerta de atrás como si fuéramos criminales. Pero más que tristeza, lo que sentía era rabia. Una rabia fría, controlada. De esas que no hacen que uno grite o rompa cosas. De esas que hacen que uno piense. Regresé a la casa como a las 9. Citlali estaba en la cocina. Tenía los ojos rojos. Me sirvió café. Nos sentamos en la mesa sin hablar. Después de un rato ella me preguntó qué íbamos a hacer. Yo le dije que todavía no lo sabía, pero que algo iba a hacer, que eso no se iba a quedar así. Ese mismo día en la tarde empecé a revisar papeles. Documentos que tenía guardados en una caja de zapatos en el closet, escrituras de la casa, comprobantes de pagos, contratos viejos, recibos. Entre esos papeles encontré algo que se me había olvidado. Un documento que firmé hace como 10 años. Era un poder notarial que le había dado a Sebastián. En ese entonces él tenía como 20 años. Yo se lo di porque estaba trabajando en una obra que quedaba lejos y no podía estar viniendo a la ciudad cada que había que hacer un trámite. El poder le permitía firmar por mí, mover cuentas, hacer gestiones. Nunca lo revoqué. Se me olvidó. O más bien pensé que no era necesario porque confiaba en mi hijo. Pero ahora ese papel me preocupaba. Con ese poder Sebastián podía hacer muchas cosas sin que yo supiera. Podía sacar dinero de mis cuentas. Podía vender la casa, podía endeudarme. Al otro día fui al banco. Pedí un reporte de movimientos de los últimos 6 meses. La señorita me lo dio. Me senté en una silla ahí mismo en el banco a revisarlo. Había retiros que yo no reconocía. No eran cantidades enormes. 5,000 pesos aquí, 8,000 allá, 10,000 el mes pasado. Pero sumaban. Yo no había hecho esos retiros. Le pregunté a la señorita si podía ver quién los había hecho. Ella revisó en su computadora. Me dijo que los había hecho alguien con poder notarial. Yo le dije que ese poder ya no era válido, que lo quería cancelar de inmediato. Me mandó con otra persona, con un gerente. Le expliqué la situación. El gerente me dijo que para revocar un poder notarial tenía que ir con un notario, que ahí en el banco solo podían bloquear los accesos mientras tanto. Le dije que sí, que bloqueara todo. Salí del banco y me fui directo con un notario. No con cualquiera. Fui con el licenciado Morales, un señor mayor que había conocido años atrás en una obra. Yo le hice un trabajo en su casa y nos hicimos amigos. Él siempre me decía que si algún día necesitaba algo legal lo buscara. Llegué a su oficina sin cita. Le dije a su secretaria que era urgente. Ella le avisó. El licenciado salió a recibirme. Me hizo pasar. Me preguntó qué necesitaba. Yo le conté todo, desde la boda hasta los retiros que no hice. Todo. El licenciado me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé de hablar, él se quedó callado un momento. Después me dijo que lo primero que tenía que hacer era revocar ese poder,
que con ese documento mi hijo podía hacer lo que quisiera con lo mío. Yo le dije que sí, que para eso había venido. Hizo el documento ahí mismo. Me lo leyó. Yo lo firmé. Me dijo que ese mismo día lo iba a ingresar al registro, que en 48 horas quedaría oficialmente revocado. Después me preguntó si quería proteger otros bienes. La casa, por ejemplo. Yo le dije que sí, que quería que nadie pudiera tocar la casa. Él me explicó que podíamos hacer un testamento, que ahí yo podía dejar establecido quién se quedaba con qué, y que también podíamos poner algunas cláusulas para proteger el patrimonio mientras yo viviera. Me ayudó a hacer el testamento ese mismo día. Le dejé la casa a Citlali. Establecí que mientras ella viviera, nadie podía venderla ni quitársela. Firmé todo. Pagué lo que me cobró. No era barato, pero valía la pena. Antes de irme, el licenciado me dijo que si necesitaba algo más, no dudara en buscarlo. Yo le di las gracias. Le dije que tal vez lo iba a buscar pronto. Llegué a la casa ya de noche. Citlali me preguntó dónde había estado. Yo le conté lo que hice. Ella me abrazó. Me dijo que había hecho bien, que ya era hora de que yo me defendiera. Esa noche sí dormí un poco mejor. No del todo tranquilo, pero ya no sentía esa angustia en el pecho. Al día siguiente Sebastián me llamó. Yo no contesté. Dejó un mensaje de voz. Decía que necesitaba hablar conmigo, que tenía que explicarme unas cosas. Yo escuché el mensaje, pero no le regresé la llamada. Me marcó 3 veces más ese día. No le contesté ninguna. Al otro día llegó a la casa. Tocó el portón. Citlali me dijo que ahí estaba. Yo le dije que lo dejara entrar. Sebastián entró. Traía puesta ropa casual. Se veía cansado. Me saludó. Yo solo asentí. Se sentó en el sillón. Yo me quedé de pie. Me preguntó por qué no le había contestado el teléfono. Yo no le respondí. Él suspiró. Me dijo que Renata le había contado lo que pasó en la boda, que ella se sentía mal, que no había sido su intención ofendernos, que solo quería que todo saliera perfecto y que se puso nerviosa. Yo lo dejé hablar, no lo interrumpí. Cuando terminó le pregunté si él también pensaba que no encajábamos, si él también sentía vergüenza de nosotros, de mí. Sebastián se quedó callado. Después dijo que no era eso, que solo fue un malentendido. Yo le dije que no hubo ningún malentendido, que las palabras de Renata fueron muy claras y que él no hizo nada para defendernos. Él dijo que no se dio cuenta, que estaba ocupado con los invitados. Yo le dije que eso era mentira, que él nos vio salir, que él sabía lo que había pasado y decidió no hacer nada. Sebastián se paró. Me dijo que estaba exagerando, que era solo una boda, que ya había pasado, que teníamos que superarlo. Yo lo vi a los ojos. Le dije que yo puse cada peso de esa boda, que me endeudé, que vendí mis cosas, que trabajé doble para juntar lo que él me pidió, y que lo único que pedía era un poco de respeto, no que me trataran como basura. Él se molestó. Me dijo que nadie lo obligó a pagar, que yo decidí hacerlo. Yo le dije que lo hice porque era su papá, porque lo quería, porque pensé que él haría lo mismo por mí. Sebastián no dijo nada. Se dio la vuelta y se fue. Azotó el portón al salir. Citlali salió de la cocina. Me preguntó si estaba bien. Yo le dije que sí, que todo estaba bien, pero no estaba bien. Nada estaba bien. En los días siguientes Sebastián no volvió a buscarme, ni llamadas ni mensajes. Era como si no existiéramos. Yo seguí moviendo cosas. Fui otra vez con el licenciado Morales. Le pregunté si había alguna forma de saber si Sebastián había usado mi nombre para sacar créditos o firmar deudas. Él me dijo que sí, que podía pedir un reporte de buró de crédito. Lo pedimos. Tardó como una semana en llegar. Cuando lo tuve en mis manos me senté a revisarlo con calma. Había 2 créditos que yo no conocía. Uno era un préstamo personal por 150.000 pesos. Otro era una tarjeta de crédito con un límite de 200.000. Ambos estaban a mi nombre, pero yo nunca los solicité. Le enseñé los papeles al licenciado. Él me dijo que eso era fraude, que alguien había usado mi identidad sin mi permiso. Yo le dije que sabía quién había sido. Sebastián. Con el poder que le di, el licenciado me preguntó si quería proceder legalmente, meter una demanda. Yo le dije que todavía no, que primero quería tener todas las pruebas, que después iba a decidir qué hacer. Fui a las instituciones financieras. Llevé copias del poder revocado. Les dije que esas deudas no eran mías, que habían sido hechas con un documento que ya no era válido.
Me dijeron que tenía que meter un proceso de reclamación, que iba a tardar meses. Empecé los trámites. Era cansado. Muchas filas. Muchos papeles. Pero lo hice. Cada semana iba a dar seguimiento. Mientras tanto seguía trabajando. Necesitaba dinero. Tenía deudas que sí eran mías. El préstamo que saqué para la boda. Las herramientas que empeñé. Todo eso lo tenía que pagar. Pero ahora trabajaba con un propósito diferente. No era solo para sobrevivir. Era para recuperar lo que era mío. Para proteger lo que me quedaba. Un día me llegó un mensaje de un número desconocido. Decía que era el papá de Renata, que necesitaba hablar conmigo, que era urgente. Yo no le contesté. No quería hablar con esa gente. Me marcó varias veces. Después me mandó otro mensaje. Decía que si no le contestaba, iba a ir a mi casa. No quería que fuera a la casa. No quería que Citlali lo viera. Así que le contesté. Le dije que nos podíamos ver en un café cerca de mi casa. Quedamos al día siguiente. Yo llegué temprano. Pedí un café. Me senté en una mesa del fondo. El papá de Renata llegó 15 minutos tarde. Traía puesto un traje caro, reloj de oro, zapatos brillantes. Se sentó frente a mí sin saludar. Me dijo directo que Sebastián le había contado que yo estaba haciendo problemas, que había bloqueado cuentas, que había revocado poderes, que estaba poniendo trabas para unos trámites que ellos necesitaban hacer. Yo le pregunté qué trámites. Él dijo que eso no me incumbía, que Sebastián ya era un hombre casado, que tomaba sus propias decisiones, que yo tenía que respetar eso. Le dije que iba a respetar lo que mi hijo decidiera siempre y cuando fuera con su propio dinero, no con el mío. Él se molestó. Me dijo que yo estaba siendo egoísta, que los papás tenían la obligación de apoyar a sus hijos, que si yo no quería ayudar a Sebastián, era mi problema, pero que no lo estorbara. Le pregunté cuánto dinero le debía a Sebastián, o a Renata. Él se quedó callado. Le dije que si me debían algo que me lo cobraran, que yo pagaba mis deudas, pero que no iba a permitir que me siguieran usando. El señor se paró. Me dijo que esto no se iba a quedar así, que él tenía abogados, que podía hacer que las cosas se me pusieran difíciles. Yo lo vi sin parpadear. Le dije que hiciera lo que tuviera que hacer, que yo también tenía quien me defendiera. Se fue sin despedirse. Dejó unos billetes en la mesa para pagar su café que ni siquiera había probado. Yo me quedé ahí sentado. Terminé mi café despacio. Estaba tranquilo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control. Salí del café y caminé de regreso a la casa. En el camino pensé en lo que acababa de pasar, en las amenazas, en el tono con el que me había hablado ese señor, como si yo fuera menos que él, como si mi dinero no valiera lo mismo que el suyo. Pero ya no me dolía, ya no me humillaba, porque ahora yo sabía que ellos necesitaban algo de mí, y que yo ya no se los iba a dar. Llegué a la casa y le conté todo a Citlali. Ella estaba preocupada. Me dijo que tuviera cuidado, que esa gente podía ser peligrosa. Yo le dije que no me iba a pasar nada, que lo único que estaba haciendo era proteger lo nuestro. Esa noche me puse a revisar más papeles. Quería entender bien en qué otros lados había metido mi nombre Sebastián. Encontré un contrato de un departamento. Decía que yo era el aval. El departamento estaba a nombre de Sebastián y Renata. Era en una zona cara. El precio del departamento era de 3 millones de pesos. Yo nunca firmé ese contrato, pero ahí estaba mi firma, o algo que se parecía a mi firma. Al día siguiente fui con el licenciado Morales otra vez. Le mostré el contrato. Él lo revisó con cuidado. Me dijo que esa firma no parecía mía, que probablemente la habían falsificado. Me preguntó si quería hacer algo legal. Yo le dije que sí, que quería meter una demanda. El licenciado me dijo que eso podía afectar a Sebastián, que lo podían acusar de fraude, que podía tener problemas legales serios. Yo me quedé callado. Pensé en mi hijo, en el niño que fue, en el joven que crió, en el hombre en el que se convirtió. Le dije al licenciado que hiciera lo necesario, que preparara la demanda, pero que esperara para ingresarla, que yo le iba a avisar cuándo. Antes quería darle una oportunidad a Sebastián, una última oportunidad de hacer las cosas bien. Esa tarde le marqué a mi hijo, por primera vez en semanas. Contestó a la tercera llamada. Me preguntó qué quería. Le dije que necesitaba hablar con él, en persona. Él dijo que estaba ocupado. Le dije que era urgente. Quedó en venir al día siguiente. Llegó como a las 7 de la noche. Venía solo.
Entró a la casa sin saludar. Se sentó en el sillón. Yo me senté frente a él. Le puse el contrato del departamento en la mesa. Le pregunté si sabía qué era eso. Él lo vio. No dijo nada. Le pregunté si él había falsificado mi firma. Siguió callado. Le dije que tenía pruebas, que podía meterle una demanda, que eso era un delito grave. Sebastián levantó la vista. Me dijo que él no falsificó nada, que Renata se encargó de esos trámites, que él ni siquiera sabía bien cómo funcionaban esas cosas. Le dije que no me importaba quién lo hizo, que él era responsable, que era su departamento, su deuda. Le dije que tenía dos opciones: o me quitaba de ese contrato y se hacía cargo solo, o yo metía la demanda y que enfrentara las consecuencias. Sebastián se paró. Estaba temblando. Me dijo que yo no podía hacerle eso, que era su papá. Yo le dije que precisamente por eso le estaba dando una opción, porque si fuera cualquier otra persona ya habría ido con las autoridades. Le dije que tenía una semana para decidir, que después de eso yo iba a hacer lo que tenía que hacer. Se fue sin decir más. Citlali me preguntó si creía que iba a arreglar las cosas. Yo le dije que no lo sabía, que ya no conocía a mi hijo, que el Sebastián que yo crié nunca habría hecho esto. Pasaron 3 días. Sebastián no dio señales, no llamó, no mandó mensajes, nada. Al 4.º día recibí una llamada del banco. Me dijeron que alguien había intentado hacer un retiro grande de mi cuenta, que como yo había puesto alertas de seguridad no lo autorizaron, pero que querían avisarme. Yo sabía quién había sido, o quién lo había intentado. Esa misma tarde fui con el licenciado. Le dije que ya no quería esperar más, que metiera la demanda. Él me preguntó si estaba seguro. Yo le dije que sí. El licenciado ingresó la demanda ese mismo día. 2 días después, Sebastián llegó a la casa. Venía furioso, gritando, diciendo que yo lo había traicionado, que cómo era posible que le hiciera eso, que yo era su papá. Yo lo dejé gritar. Cuando se cansó le dije que él me traicionó primero, que él usó mi nombre sin mi permiso, que él me robó, que él me humilló delante de gente que yo ni siquiera conocía, y que yo solo estaba protegiendo lo que era mío. Le dije que si quería arreglar las cosas todavía había tiempo, que retirara mi nombre de ese contrato, que me devolviera lo que había sacado de mis cuentas, que me pagara lo que se gastó con el poder que le di, y que se disculpara, no solo conmigo, con su mamá también. Sebastián me dijo que eso era imposible, que no tenía ese dinero, que todo se había gastado en el departamento, en muebles, en el carro que compraron, en la boda. Le pregunté cómo pensaba pagar eso. Él dijo que estaba esperando un préstamo que le iban a dar, que con eso iba a poder liquidar todo. Le pregunté quién le iba a dar ese préstamo. Él dijo que el papá de Renata. Ahí entendí todo. Entendí que la familia de Renata no tenía el dinero que aparentaban, que estaban igual o peor que nosotros, que todo era fachada, y que me habían usado a mi hijo, y habían usado mi nombre para sostener esa mentira. Le dije a Sebastián que él había sido un tonto, que se había dejado engañar por gente que solo quería usarlo. Le dije que Renata no se casó con él por amor, que se casó por interés, por el departamento, por el dinero que pensaba que yo tenía. Sebastián me gritó que yo no sabía nada, que Renata lo amaba, que su familia solo estaba pasando por un mal momento, que pronto iban a recuperarse. Yo ya no discutí más. Le dije que se fuera, que pensara bien las cosas, que cuando estuviera listo para hablar con la verdad volviera, pero que hasta entonces no quería verlo. Se fue dando un portazo. Citlali estaba en el cuarto. Escuchó todo. Salió con los ojos rojos. Me abrazó. Me dijo que había hecho lo correcto. Yo no estaba seguro, pero ya no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron difíciles. La demanda avanzaba. El licenciado me llamaba para darme actualizaciones. Sebastián no volvió a buscarme, pero yo sabía que algo estaba a punto de pasar. Podía sentirlo, y no me equivoqué. Una semana después de la última visita de Sebastián recibí una llamada del licenciado Morales. Me dijo que necesitaba verme urgente, que había información nueva. Fui a su oficina esa misma tarde. Cuando llegué, el licenciado tenía varios documentos sobre su escritorio. Me hizo sentar. Me dijo que había investigado un poco más sobre la familia de Renata, que tenía contactos que le ayudaron a conseguir información. Me mostró los papeles. Eran reportes de buró de crédito, demandas, juicios. La familia Salgado debía dinero por todos lados.
El papá de Renata tenía 3 demandas por fraude. La mamá debía impuestos desde hacía 5 años. Tenían 2 propiedades embargadas. Todo era mentira. No tenían nada. El licenciado me explicó que probablemente por eso Renata se acercó a Sebastián. Porque vieron que yo tenía propiedades, trabajo estable, ahorros. Pensaron que podían usar a mi hijo para salir de sus problemas. Yo escuché todo sin interrumpir. Cuando terminó le pregunté qué podía hacer con esa información. Él me dijo que podía usarla para presionar, para que Renata y su familia dejaran en paz a Sebastián, o para demostrarle a mi hijo que esa mujer no era lo que él creía. Yo le pedí copias de todo. Me las dio. Salí de ahí con un folder lleno de papeles que demostraban la verdad. Llegué a la casa y le mostré todo a Citlali. Ella leyó cada documento con cuidado. Cuando terminó me dijo que teníamos que hablar con Sebastián, que él necesitaba ver esto. Yo le dije que sí, que iba a buscar la forma, pero no tuve que buscar mucho. Al día siguiente Sebastián llegó a la casa. Tocó el portón como a las 10 de la mañana. Yo abrí. Traía cara de cansado, ojos rojos, ropa arrugada. Entró sin decir nada. Se sentó en el sillón. Yo me senté frente a él. Citlali se quedó en la cocina pero podía escuchar todo. Sebastián respiró hondo. Me dijo que venía a hablar, que había pensado mucho las cosas, que quería arreglar todo pero que necesitaba mi ayuda. Le pregunté qué tipo de ayuda. Él dijo que necesitaba dinero, que el préstamo que le iban a dar se cayó, que el papá de Renata ya no podía prestárselo, que tenían que pagar el departamento o los iban a desalojar, que debían 3 meses de renta. Yo lo dejé hablar. Cuando terminó le pregunté cuánto necesitaba. Él dijo que 200,000 pesos. Me quedé callado. Lo vi a los ojos. Le pregunté si de verdad pensaba que yo le iba a dar ese dinero. Después de todo lo que había pasado, él dijo que era su papá, que los papás ayudaban a sus hijos, que él me lo iba a pagar, que solo necesitaba tiempo. Le dije que ya le había dado suficiente, que le pagué su carrera completa, que le di dinero cada vez que me lo pidió, que puse cada peso de su boda, que me endeudé por él, y que él ni siquiera tuvo la decencia de defenderme cuando su mujer me humilló. Sebastián bajó la mirada. Dijo que lo sentía, que había sido un error, que Renata estaba muy estresada ese día, que no pensó bien las cosas. Le dije que yo no le estaba pidiendo disculpas de parte de Renata. Le estaba pidiendo que él asumiera lo que había hecho, que reconociera que me había usado. Sebastián se paró. Me dijo que yo estaba siendo injusto, que él nunca me usó, que todo lo que hizo fue porque necesitaba salir adelante, construir su vida. Le pregunté si esa vida incluía robarme, falsificar mi firma, usar mi nombre sin permiso. Él gritó que no había robado nada, que ese dinero también era suyo, que yo era su papá y que lo que era mío también era de él. Le dije que eso no era cierto, que yo trabajé por cada peso que tenía, que nada me había caído del cielo, y que si él quería tener algo tendría que trabajar por eso, no quitármelo a mí. Sebastián me dijo que yo nunca lo había entendido, que yo no sabía lo que era vivir en este mundo, que todo costaba más ahora, que con mi mentalidad de pobre nunca iba a entender sus necesidades. Esas palabras me dolieron más que cualquier otra cosa. Pobre, así me dijo mi hijo, como si ser pobre fuera algo malo, como si todo lo que yo había hecho por él no valiera nada porque venía de un hombre pobre. Me paré, fui al cuarto, saqué el folder que me había dado el licenciado, regresé a la sala, le puse los papeles enfrente, le dije que leyera. Sebastián tomó los documentos, empezó a leer. Vi cómo su cara cambiaba, cómo se ponía pálido, cómo sus manos empezaban a temblar. Cuando terminó de leer, me vio. Me preguntó de dónde había sacado eso. Le dije que no importaba, que lo importante era que todo eso era real, que la familia de Renata no tenía dinero, que estaban llenos de deudas, que su papá era un estafador. Sebastián negó con la cabeza. Dijo que eso no podía ser cierto, que Renata le había dicho que su familia solo estaba pasando por un problema temporal, que pronto iban a recuperarse. Le pregunté si de verdad se creía eso, si de verdad no se había dado cuenta de que lo estaban usando. Le dije que Renata se casó con él porque pensó que yo tenía dinero, que la boda cara era para aparentar, para que la gente pensara que ellos estaban bien.
que el departamento lo sacaron con mi nombre porque ellos no podían sacar nada a su nombre, que todo había sido calculado. Sebastián se dejó caer en el sillón. Se tapó la cara con las manos. Estuvo así varios minutos. Yo no dije nada, solo esperé. Cuando levantó la cara tenía los ojos llenos de lágrimas. Me preguntó qué tenía que hacer. Le dije que primero tenía que aceptar la verdad, que había sido un tonto, que se había dejado manipular y que ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Le dije que yo lo iba a ayudar, pero con una condición, que se divorciara de Renata, que cortara todo contacto con esa familia y que empezara de nuevo, sin mentiras, sin atajos, trabajando como yo lo hice. Sebastián me dijo que no podía hacer eso, que amaba a Renata, que estaba seguro de que ella no sabía nada de los problemas de su familia. Le dije que si de verdad creía eso entonces no había nada más que hablar, que tomara su decisión, pero que no contara conmigo para seguir sosteniendo esa mentira. Sebastián se paró, tomó los papeles, me dijo que iba a hablar con Renata, que iba a aclarar las cosas, y que después me iba a buscar. Se fue sin decir más. Citlali salió de la cocina. Me abrazó. Me dijo que había hecho bien, que Sebastián necesitaba ver la verdad aunque doliera. Yo solo asentí. Estaba cansado. Sentía que había envejecido 10 años en esas últimas semanas. Pasaron 4 días sin noticias de Sebastián. Yo seguía con mi rutina. Trabajaba. Iba a dar seguimiento a los trámites del banco. Revisaba que todo estuviera en orden con las propiedades. El 5.º día recibí una llamada. Era Sebastián. Me dijo que necesitaba verme, que había hablado con Renata, que tenía que contarme algo. Quedamos de vernos en un parque cerca de la casa. Llegué puntual. Sebastián ya estaba ahí, sentado en una banca. Cuando me acerqué vi que tenía un ojo morado, un labio partido. Le pregunté qué le había pasado. Él dijo que había tenido un problema, que no importaba. Nos sentamos. Me dijo que había hablado con Renata, que le enseñó los papeles, que le preguntó si sabía de los problemas de su familia. Renata se puso furiosa. Le dijo que yo era un mentiroso, que esos documentos eran falsos, que yo los había inventado para separarlos. Sebastián le dijo que los documentos eran reales, que venían del registro público, que tenían sellos oficiales. Renata le gritó que entonces él me creía más a mí que a ella, que estaba eligiendo a su familia pobre sobre ella, que era un malagradecido. Le dijo que su papá había hecho todo lo posible por ayudarlos, que le había conseguido el departamento, que le había dado contactos para su trabajo, que gracias a ellos Sebastián tenía lo que tenía. Sebastián le preguntó por qué entonces necesitaban mi dinero si su familia tenía tanto. Renata no supo qué contestar. Se quedó callada. Después empezó a llorar. Le dijo a Sebastián que sí sabía de los problemas de su familia, que por eso se había acercado a él, porque necesitaban ayuda, pero que con el tiempo se había enamorado de verdad, que ya no era solo por interés. Sebastián le preguntó si alguna vez lo había amado realmente. Renata no contestó, solo seguía llorando. En eso llegó el papá de Renata al departamento. Escuchó la discusión. Entró sin tocar. Le gritó a Sebastián que se callara, que dejara de molestar a su hija. Sebastián le dijo que él también tenía derecho a saber la verdad. El señor lo agarró del brazo, lo empujó. Sebastián se defendió. Ahí empezó la pelea. El papá de Renata le pegó primero. Sebastián le regresó el golpe. Se agarraron. Renata gritaba. Vecinos salieron. Alguien llamó a la policía. Cuando llegaron los separaron. El papá de Renata les dijo a los policías que Sebastián había llegado borracho, que había golpeado a su hija, que lo querían fuera del departamento. Sebastián trató de explicar, pero los policías no le creyeron. Lo sacaron del departamento. Le dijeron que no podía regresar sin una orden. Sebastián se quedó en la calle, sin ropa, sin dinero, sin nada. Durmió en su carro esa noche. Por eso traía esa cara. Yo escuché todo sin interrumpir. Cuando terminó le pregunté qué iba a hacer. Él me dijo que ya no sabía, que se sentía perdido, que había sido un idiota, que yo tenía razón en todo. Le dije que viniera a la casa, que se quedara con nosotros mientras arreglaba su situación. Él me dijo que no merecía eso, que me había tratado mal, que me había robado. Le dije que seguía siendo mi hijo, que por más errores que hubiera cometido yo no lo iba a dejar en la calle. Sebastián se soltó llorando. Me abrazó, me pidió perdón. Me dijo que había sido un tonto, que se había dejado cegar.
Yo solo lo abracé. No dije nada más. Regresamos a la casa juntos. Citlali lo recibió. También lloró. Lo abrazó. Le preparó comida. Sebastián comió en silencio. Después se fue al que había sido su cuarto. Se acostó. Durmió todo el día y toda la noche. Al día siguiente empezamos a arreglar las cosas. Fui con el licenciado Morales. Le conté lo que había pasado. Él me dijo que ahora era más fácil todo. Que Sebastián estaba dispuesto a cooperar. Que podíamos resolver los problemas legales más rápido. Sebastián firmó todos los documentos necesarios. Aceptó que había usado mi nombre sin permiso. Se comprometió a pagarme todo lo que había sacado de mis cuentas. Obviamente no tenía cómo hacerlo en ese momento, pero firmó un pagaré. Algo legal, con plazos, con intereses justos. El licenciado nos ayudó a meter las demandas correspondientes contra Renata y su familia. Por fraude, por falsificación de documentos, por uso indebido de nombre. Todo lo que se podía meter. También le ayudamos a Sebastián a meter la demanda de divorcio. Fue complicado porque Renata no quería firmar. Decía que todo era culpa mía, que yo había envenenado a Sebastián contra ella, que si él volvía con ella todo se iba a arreglar. Pero Sebastián ya no cayó. Ya había visto la verdad. Ya sabía quién era realmente Renata y quién era su familia. El proceso tardó meses. Fueron meses difíciles. Sebastián vivió con nosotros todo ese tiempo. Al principio casi no hablaba. Se la pasaba en su cuarto. Salía solo para comer. Citlali y yo lo dejábamos. Sabíamos que necesitaba tiempo. Poco a poco fue mejorando. Empezó a buscar trabajo. Consiguió uno en una empresa más pequeña que donde estaba antes. Ganaba menos, pero era honesto. Llegaba cansado, pero llegaba. Y llegaba a nuestra casa. A su casa. Las audiencias del divorcio fueron tensas. Renata llegaba siempre con su familia. Me veían con odio. El papá de Renata me dijo una vez que esto no se iba a quedar así, que me iba a cobrar. Yo no le contesté. Solo lo vi. El licenciado Morales le dijo que si volvía a amenazarme iban a meter otra demanda. En una de las audiencias el juez preguntó sobre los bienes matrimoniales. Renata dijo que el departamento era de ambos, que Sebastián tenía que darle la mitad. El licenciado Morales presentó las pruebas. Demostró que el departamento se había sacado con mi nombre, con documentos falsificados, que yo había metido demanda por fraude, que ese departamento no era de Sebastián, ni de Renata, que estaba en disputa legal. El juez revisó todo. Al final determinó que Renata no tenía derecho a nada, que el matrimonio se había hecho con base en engaños, que había ocultado información relevante, que había usado a Sebastián para beneficio de su familia. Dictaminó el divorcio. Sin pensión, sin bienes compartidos. Nada. Renata gritó. Dijo que eso era injusto, que ella había dado 2 años de su vida a Sebastián, que merecía algo. El juez le dijo que ella merecía lo mismo que había dado. Nada real, solo mentiras. Salimos de ahí. Sebastián estaba callado. Yo sabía que aunque había sido lo correcto, él seguía sintiendo cosas por Renata, o por lo que pensó que era Renata. Le puse la mano en el hombro. Le dije que con el tiempo iba a doler menos, que ahora podía empezar de verdad, sin mentiras, sin cargas que no le correspondían. Él asintió. No dijo nada, pero lo vi en sus ojos. Estaba agradecido, estaba dolido, pero estaba libre. Las demandas por fraude siguieron su curso. El departamento fue recuperado por el banco. La familia Salgado perdió todo. Tuvieron que irse de la zona donde vivían. Nadie supo bien a dónde. Y a mí no me importó. Lo importante era que Sebastián estaba de vuelta. No el Sebastián que se había ido. Ese ya no existía. Era uno nuevo, más humilde, más consciente, más parecido al hijo que yo había criado. Y yo había recuperado algo también. No solo mi dinero o mis propiedades. Había recuperado mi dignidad. Había demostrado que nadie me iba a volver a pisar, que podía defenderme, que sabía cuándo decir no. Pero todavía faltaba algo que necesitábamos cerrar, una conversación que teníamos pendiente, una que iba a determinar si realmente podíamos seguir adelante o si el daño había sido demasiado grande. Esa conversación llegó una noche, después de todo lo que había pasado, después de que todo se calmó, y ahí fue cuando las cosas se pusieron realmente claras. Han pasado 3 años desde todo eso, 3 años desde la boda, desde la humillación,
Desde que decidí que ya no iba a permitir que nadie me pisoteara. Sebastián sigue viviendo con nosotros. No porque no pueda irse. Ahora gana bien. Mejor que antes. Pero decidió quedarse. Dice que quiere recuperar el tiempo perdido. Que quiere estar cerca de su mamá. Cerca de mí. Ya no es el mismo. Trabaja duro. Llega a casa y nos ayuda con lo que haga falta. Los fines de semana me acompaña a hacer mandados. A veces vamos juntos a tomar café y platicamos. De la vida, del trabajo, de cosas simples, como debió ser siempre. Hace 6 meses pagó la última parte de lo que me debía. Fue al banco conmigo. Hizo la transferencia. Yo le dije que no era necesario, que ya habíamos superado eso. Él me dijo que para él sí era necesario, que necesitaba cerrar ese ciclo, que necesitaba demostrarme que era un hombre de palabra. Cuando salimos del banco me abrazó, me dio las gracias, no solo por el dinero, por todo, por no dejarlo en la calle cuando más perdido estaba, por enseñarle lo que realmente importaba, por no rendirme con él. Yo solo le dije que eso hacen los papás, que uno no deja de ser papá aunque los hijos se equivoquen, que siempre hay espacio para volver, siempre y cuando se vuelva con humildad, con ganas de hacer las cosas bien. De Renata no volvimos a saber mucho. Alguien nos dijo que se había ido a Guadalajara, que se volvió a casar, con otro hombre que tampoco sabía en qué se estaba metiendo. No sé si será cierto, tampoco me importa. Esa parte de nuestras vidas ya quedó atrás. La familia Salgado tampoco volvió a molestarnos. El papá de Renata tuvo problemas legales más grandes. Lo último que supimos fue que estaba enfrentando un juicio por fraude fiscal. Su esposa se divorció de él. Sus otros hijos se alejaron. Quedó solo. Así pasa cuando uno construye todo sobre mentiras. Tarde o temprano se cae. El licenciado Morales se convirtió en un buen amigo. De vez en cuando viene a comer a la casa. Citlali le hace mole. Platicamos, nos reímos. Él dice que mi caso fue de los más satisfactorios que ha tenido. Que no siempre las cosas terminan bien. Que no siempre la gente recupera lo que es suyo. Yo le digo que no fue suerte. Fue decisión. Fue no quedarse callado. Fue entender que la dignidad no se negocia. Que uno puede ser pobre, puede venir de donde venga, pero eso no le da derecho a nadie de tratarlo como basura. Hace un año hicimos una comida en la casa, nada grande. Solo nosotros 3. Citlali, Sebastián y yo. Fue el cumpleaños de Citlali. Sebastián compró un pastel. Yo hice barbacoa. Comimos en el patio. Hablamos de cosas bonitas, de recuerdos de cuando Sebastián era niño, de la primera vez que fue a la escuela, de cuando aprendió a andar en bicicleta, de cuando se graduó de la primaria. En un momento de la comida, Sebastián se quedó callado. Después nos dijo que tenía que decirnos algo. Citlali y yo nos pusimos serios. Pensamos que era algo malo. Él sonrió. Dijo que había conocido a alguien, a una muchacha, que trabajaba en su empresa, que llevaban saliendo 4 meses, que era diferente, que era buena gente. Yo le pregunté si esta vez había investigado bien, si sabía de dónde venía, quién era su familia. Él se rió. Dijo que sí, que había aprendido la lección, que esta vez había hecho las cosas bien, despacio, sin prisas, conociendo a la persona de verdad. Citlali le preguntó cuándo la iba a traer a la casa. Sebastián dijo que pronto, que quería estar seguro primero, que no quería cometer el mismo error. Yo le dije que estaba bien, que se tomara su tiempo, que nosotros íbamos a estar ahí cuando estuviera listo. 2 meses después la trajo. Se llamaba Lucía, era maestra de primaria, venía de una familia sencilla de Puebla. Sus papás eran comerciantes, gente trabajadora, honesta, igual que nosotros. Lucía llegó a la casa con un pastel que había hecho ella misma. Le dio un abrazo a Citlali. Me saludó de mano, pero con respeto, con calidez. Se sentó con nosotros en la mesa. Platicamos toda la tarde. Preguntó sobre mi trabajo, sobre mi vida, sobre cómo había llegado a la ciudad. No con morbo, con interés genuino. Cuando se fue, Citlali me dijo que esa sí era una buena muchacha, que se notaba que era de verdad. Yo estuve de acuerdo. Pero le dije que el tiempo lo iba a confirmar, que ya no confiaba tan rápido. Han pasado meses desde esa primera visita. Lucía sigue viniendo a la casa. Cada vez la conozco más. Y cada vez estoy más seguro de que Sebastián eligió bien esta vez. Ella no pregunta cuánto tenemos.
No le importa en qué colonia vivimos. No le da vergüenza que yo hable con acento, que use palabras en purépecha cuando platico con Citlali. Ella solo nos trata con respeto, como familia. Hace 3 semanas, Sebastián me pidió hablar a solas. Salimos a caminar por el barrio. Me dijo que quería pedirle matrimonio a Lucía, que esta vez quería hacerlo bien, que quería mi bendición. Le dije que la tenía, que si él estaba seguro, yo lo apoyaba. Me preguntó si podía ayudarle con algo de dinero para el anillo. No mucho, solo lo que yo pudiera. Le dije que sí, pero le puse una condición, que esta vez la boda fuera sencilla, en la casa, con la gente que realmente importa, sin pretensiones, sin endeudarnos. Él estuvo de acuerdo. Dijo que era exactamente lo que él quería. Le dio el anillo hace una semana. Lucía dijo que sí. Vinieron a contarnos emocionados. Citlali lloró de felicidad. Yo también sentí emoción, pero me la guardé. Solo les di un abrazo. Les dije que me daban gusto. Están planeando la boda para dentro de 6 meses. Va a ser aquí, en el patio de la casa. Van a poner unas mesas, un toldo. Va a venir un primo de Lucía que toca música. Yo voy a hacer la barbacoa. Citlali va a hacer tamales. Va a ser simple, bonito, real. Esta vez sí voy a estar en primera fila. Esta vez sí voy a bailar con Citlali. Esta vez sí voy a dar un discurso si me lo piden. Porque esta vez sí me lo voy a ganar. Y esta vez, la familia que va a estar ahí es familia de verdad. No gente que solo quiere aparentar. A veces, cuando me siento en el patio por las tardes, pienso en todo lo que pasó, en la humillación de esa boda, en el dolor de ver a mi hijo darme la espalda, en la rabia que sentí cuando me sacaron como si yo fuera un estorbo. Pero también pienso en lo que vino después, en cómo me defendí, en cómo protegí lo mío, en cómo recuperé a mi hijo. No fue fácil, dolió. Hubo momentos donde pensé que había perdido a Sebastián para siempre, pero no me rendí, y él tampoco. Citlali me dice que todo pasó por algo, que Sebastián necesitaba vivir eso para madurar, para entender de dónde venía, para valorar lo que tenía. Yo no sé si las cosas pasen por algo, pero sí sé que de todo se aprende, hasta de lo más doloroso. Le he contado esta historia a muy poca gente. No me gusta andar ventilando mi vida, pero hace unos días un vecino me preguntó por qué Sebastián había vuelto a vivir con nosotros, si había tenido problemas. Yo le conté una versión corta, sin muchos detalles. El vecino me dijo que había hecho bien, que muchos papás no se hubieran atrevido a pararle en seco a un hijo, que por miedo a perderlos, los dejan hacer lo que quieran. Yo le dije que precisamente por miedo a perderlo, fue que actué, porque si lo dejaba seguir por ese camino, lo iba a perder de todas formas, pero de una forma peor. Lo iba a perder como persona, como ser humano de bien. Sebastián ahora habla diferente, piensa diferente. Cuando vienen sus amigos a la casa y ven cómo vivimos, él no se avergüenza. Les presenta a Citlali con orgullo. Me presenta a mí. Les cuenta de dónde vengo. Les cuenta que trabajé en la construcción toda mi vida, que no terminé ni la primaria, pero que saqué adelante a mi familia con honestidad. Sus amigos me saludan con respeto. Me hacen preguntas. Algunos me han pedido consejos sobre trabajo, sobre cómo negociar, sobre cómo tratar con contratistas. Yo les contesto lo que sé. No soy ningún experto. Solo soy un hombre que aprendió a trabajar con las manos y con la cabeza. Hace un mes Sebastián tuvo una junta importante en su trabajo. Le ofrecieron un ascenso, mejor puesto, mejor sueldo, pero tenía que mudarse a Monterrey. Vino a contarnos esa misma noche. Nos dijo que no sabía qué hacer, que era una buena oportunidad, pero que no nos quería dejar. Citlali y yo lo escuchamos. Cuando terminó le dije que tenía que tomar su propia decisión, que nosotros íbamos a estar bien, que ya estábamos grandes, que él tenía que pensar en su futuro, en Lucía, en lo que querían construir juntos. Él dijo que lo iba a pensar, que nos iba a dar una respuesta en unos días. Una semana después nos dijo que había decidido quedarse, que había hablado con Lucía, que ambos preferían estar cerca de sus familias, que el dinero era importante pero no lo más importante, que habían aprendido eso. Yo le dije que respetaba su decisión, que me daba gusto que pensara así, pero que si algún día cambiaba de opinión no sintiera culpa, que su vida era suya, que nosotros siempre íbamos a estar orgullosos de él.
hiciera lo que hiciera, siempre y cuando lo hiciera con honestidad. Ahora cuando veo a mi hijo veo a un hombre completo. No perfecto, nadie es perfecto, pero es un hombre que entiende el valor de las cosas, que sabe de dónde viene, que no reniega de su origen. Y eso para mí vale más que cualquier título universitario o cualquier puesto en una empresa grande. Citlali está feliz. Dice que recuperó a su hijo, que ahora sí siente que Sebastián es el niño que ella crió. No ese muchacho extraño que llegó a vivir con nosotros esos años. Yo también lo siento así. Cuando hablamos es diferente. Hay respeto, hay cariño, hay honestidad. El otro día estábamos viendo la televisión los tres. Salió un programa sobre bodas. Bodas grandes, caras, con todo el lujo posible. Citlali cambió el canal rápido. No quería que nos sintiéramos mal, pero yo le dije que no importaba, que dejara el programa. Lo vimos un rato. Sebastián hizo un comentario. Dijo que todo eso era puro show, que no significaba nada, que al final lo que importaba era con quién te casabas, no dónde ni cómo. Yo estuve de acuerdo. Citlali también. Después Sebastián me preguntó si yo estaba orgulloso de él. Si después de todo lo que había pasado yo podía decir que estaba orgulloso. Yo lo vi. Le dije que sí, que estaba orgulloso. No por lo que tenía o por lo que había logrado profesionalmente. Estaba orgulloso porque había sabido reconocer sus errores, porque había tenido el valor de volver, porque había aprendido. Él me abrazó. Me dijo que yo era el mejor papá que pudo haber tenido, que lamentaba todo lo que me hizo pasar. Yo le dije que ya no había nada que lamentar, que todo eso quedó en el pasado, que ahora solo importaba el presente y el futuro que íbamos a construir juntos, como familia. Esta historia no tiene un final feliz de película. No nos hicimos ricos, no nos vengamos de forma espectacular, no pasó nada extraordinario. Solo pasó lo que tenía que pasar. Defendí lo mío, protegí a mi familia, recuperé a mi hijo y aprendí que a veces uno tiene que ser duro, aunque duela, aunque cueste, porque si uno no se respeta a sí mismo, nadie más lo va a hacer. Yo sigo siendo Tzintzún Huarí Cárdenas, sigo siendo un hombre purépecha, sigo hablando con acento, sigo usando palabras en mi lengua, sigo siendo albañil, sigo viviendo en Ecatepec y ya no me da pena, ya no siento que tengo que esconder quién soy, porque lo que soy es suficiente, lo que construí es suficiente, y el que no lo entienda, ese es su problema, no el mío. Le digo esto a cualquiera que me escuche, especialmente a la gente como yo, gente que viene de abajo, que tuvo que trabajar duro por todo, que a veces siente que no encaja en ciertos lugares. Les digo que no se dejen, que no permitan que nadie los haga sentir menos, que su origen no define su valor, que lo que define su valor es cómo viven, cómo tratan a los demás, cómo enfrentan los problemas. Yo pude haber dejado que me siguieran usando, pude haber seguido dándole dinero a Sebastián cada vez que me lo pidiera, pudo haber guardado silencio cuando me humillaron en esa boda, pude haber aceptado que así eran las cosas, que yo era menos que ellos porque ellos tenían más educación o más dinero, o vivían en mejores colonias, pero no lo hice. Y esa decisión cambió todo. No solo para mí, para mi hijo también. Porque si yo no me hubiera defendido, Sebastián seguiría perdido. Seguiría creyendo que el dinero es lo más importante, que la apariencia vale más que la honestidad, que uno puede pisar a su propia familia para subir. Ahora él sabe que no es así. Ahora él entiende que la familia es lo único que queda cuando todo lo demás se cae, que el respeto no se compra, que la dignidad no se vende, y yo sé que hice bien, aunque fue difícil, aunque hubo momentos donde dudé, aunque pensé que tal vez estaba siendo muy duro. Hice lo correcto, porque un papá no solo da, un papá también enseña, y a veces enseñar duele, pero es necesario. Esta mañana me levanté temprano como siempre. Salí al patio. Hacía frío. El sol apenas estaba saliendo. Vi la casa que construí con mis propias manos. Vi el árbol que plantó Citlali hace 20 años. Vi las macetas con flores que Sebastián regó ayer. Y sentí paz. No una paz perfecta. Todavía hay cosas por arreglar. Todavía hay deudas por pagar. Todavía hay días difíciles. Pero es una paz real. De saber que hice lo que tenía que hacer. De saber que mi familia está conmigo. De saber que nadie me va a volver a humillar. Porque ahora sé algo que antes no sabía. Sé que puedo defenderme. Sé que tengo voz. Sé que no estoy solo.
Y sé que mi apellido, mi origen, mi forma de hablar, mi trabajo, nada de eso me hace menos. Al contrario, me hace quien soy. Y quien soy es suficiente. Cuando Sebastián se case con Lucía voy a estar ahí, en primera fila, con mi traje sencillo, con mi acento purépecha, con mi esposa al lado. Voy a ver a mi hijo casarse con una buena mujer, en nuestra casa, rodeado de gente que nos quiere de verdad. Y voy a recordar esa otra boda, la que casi me destruye, y voy a sonreír. Porque esa boda me enseñó algo importante. Me enseñó que yo valgo, que merezco respeto, y que tengo el poder de exigirlo. Esta es mi historia. La historia de un hombre que casi pierde todo, que fue humillado por su propia familia, que decidió defenderse, y que al final recuperó lo más importante, su dignidad, su hijo, su paz. No sé si alguien más va a aprender algo de esto, pero si alguien que está pasando por algo similar lee esto, quiero que sepa algo. Uno siempre tiene opciones, siempre puede decidir, siempre puede defenderse. No es fácil, no es rápido, pero se puede, y vale la pena. Aunque duela, aunque cueste, aunque te quedes solo por un tiempo, vale la pena. Porque al final, lo que queda no es el dinero, ni las propiedades, ni las apariencias. Lo que queda es quién eres. Y si puedes verte al espejo y estar en paz con esa persona, entonces todo valió la pena. Yo me veo al espejo y veo a un hombre que supo cuándo parar, que supo cuándo decir no, que supo cuándo defender lo suyo. Y eso me basta. Tzintzún Huarí Cárdenas, 72 años, albañil, purépecha, papá. Y un hombre que aprendió que la dignidad no se negocia. Esa es mi historia, y así termina. Si esta historia te hizo sentir algo, si te recordó que nunca es tarde para defender lo tuyo, déjame un comentario contándome qué te quedó de todo esto. Y si conoces a alguien que necesita escuchar que puede defenderse, compártele este video.